Buenas tardes, soy Mónica Martínez, la coordinadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castalla, y vamos a presentaros la metodología que se va a llevar a cabo para la elaboración del primer plan de infancia y adolescencia en el municipio. En un primer momento hablarán Román Sáez, concejal de Juventud y Deporte, y Maite Jimeno, concejala de Bienestar Social, y ellos nos explicarán cuál ha sido nuestra motivación y nuestra percepción sobre esta iniciativa. Luego, a continuación, hablará José Sauquillo, que es el director ejecutivo de la empresa Equalitat, que nos hará una breve explicación de su consultoría, que es la encargada de elaborar y diseñar este plan de infancia y adolescencia. Y por último, Lorena García, coordinadora del proyecto, que nos explicará la metodología del diseño del plan. Antes de dar paso a los concejales, quería comentar que este proyecto cuenta con la aprobación y el apoyo de la Consellería de Participación, Transparencia, Memoria Histórica y Calidad Demográfica, y nos ha subvencionado con 5.000 euros para poder llevar a cabo esta iniciativa. Román, cuando quieras. Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues en estos momentos nuestra intención es dar un paso más allá, elaborando una estrategia municipal adaptada a las futuras generaciones, partiendo de la implicación de los niños y niñas, facilitando su protagonismo en la construcción de su municipio, garantizando el cumplimiento de sus derechos y con el trabajo coordinado de todos los departamentos municipales, como asociaciones, clubes deportivos y entidades sociales. Y para ello se ha elaborado el Plan Municipal para Infancia y Adolescencia. Este plan es un trabajo conjunto con la Concejalía de Juventud y Servicios Sociales y el equipo de técnico municipal. El equipo también de gobierno actual, estamos todos ahí, y todas y cada una de esas personas que han participado en su elaboración han aportado su granito de arena, ayudando a que el plan sea lo más completo y cercano posible a la realidad que se quiere atender. Queremos ser una ciudad inclusiva y educadora, que mira por el futuro con voluntad y firme de desarrollar y potenciar las capacidades de cada uno de sus habitantes. Y nada más. Le paso la palabra a mi compañera Maite. Muchas gracias, Román. Pues bien, como bien dice, le damos la palabra a Maite Jimeno, concejala de Bienestar Social. Vale. Bona vespre a tota la ciutat de Castalla. Avui, des de l'Ajuntament, anem a presentar el primer Plan Municipal d'Infància i Adolescència, que representa un hito per a la ciutat de Castalla, perquè, com tots sabrem, marcarà un antes i un després en relació entre l'Ajuntament i la ciutadania. Més jove, que és la que serveix i és el futur, i serveix per a que ells diguen què és el que volen i, sobretot, el que es mereixen en el seu poble. L'Ajuntament, el primer de tot, té que escoltar-los i després tindrem en compte les seues opinions i propostes en la gestió diària dels servicis i, sobretot, en la planificació de les inversions futures. Tindrem que facilitar-los tot el protagonisme en la construcció del municipi, garantint el compliment de les seus drets i amb el treball coordinat de tots els departaments municipals, associacions i entitats socials. El present plan tracta de donar resposta a una necessitat clara en la nostra societat, concretament intentant situar a les xiquets, xiquetes i adolescents en l'epicentre de l'acció política municipal, protegint els seus drets i, sobretot, fent possible i adherint els drets en aquesta ciutat. L'objectiu d'aquest plan és millorar la continuïtat a través d'un procés participatiu, aquells ímpetus que necessiten les xiquets i xiquetes i adolescents per a que puguen créixer en plena llibertat, que
el que volem nosaltres és que ells siguin capaços de decidir què és el que té que fer, de pensar, el donar-los ja veu i vot per actuar conforme ells desitgen, perquè creiem que tots els xiquets i xiquetes de les poblacions tenen els seus drets i deuen de decidir què és el que volen per a la seva ciutadania. Què volen fer en les seues vides, i aquestes són les generacions de futur i el present, i ells són els que deuen de dir-nos com volen viure i en quines condicions òptimes volen que siga la seva ciutat. Dins d'aquest pla, també anem a veure que va crear-se un consell participatiu que estaran implicats i estaran dins el que són les xiquets, xiquetes i adolescents, però prèviament, antes de crear-se aquest consell, el que han fet ha sigut comptar en la col·laboració de les centres educatius, escoles infantils, l'àmbit esportiu, cultural, mitjambiental, centre de salut, associacions, etc., per saber quines són les activitats i saber realment les condicions i quins drets necessiten les xiquets de Castalla. A través d'aquest consell, les joves de Castalla, que són les que coneixen la seva ciutat, les coses que les agraden, les coses que creuen que hi ha que millorar, nosaltres creiem que des de l'Ajuntament seran capaços de proposar propostes creatives i constructives per a construir una ciutat més amigable i salvaguardar els drets constitucionals i fonamentals tan importants com és la seva opinió, la participació i la rendició de comptes. Altre objectiu dins d'aquest pla és formar part del programa de Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF, que tots sabem que cada 2 anys el Comitè Espanyol d'UNICEF públicament dona un sello a les ciutats amigues de la infància que treballen sobre els plans de lo que és la ciutat amiga de la infància. Nosaltres, un dels objectius i proposar és que d'ací a 2 anys, quan UNICEF dona a reconèixer públicament aquest sello, que nosaltres puguem estar ahí. I ja per últim, agrair sobretot al regidor de Joventut per participar en aquest projecte de futur per a Castalla, perquè en el moment que des de la regidoria de Servicis Socials li ho van proposar, ell va veure que deveria estar en aquest projecte per la joventut, implicar-se i portar-lo endavant. Ell ha sigut un de les promotors, perquè pràcticament els diners han eixit de la seva partida, i estic molt contenta que conjuntament portem este plan. Després, com no, agrair a la coordinadora de Servicis Socials, Mònica, perquè sempre està disposta a treballar, ha sigut una de les que també s'ha implicat molt aquests mesos i ella també ha sigut una de les pioneres de portar-se endavant aquest projecte perquè ella en altres poblacions ho havia vist ja que estava en funcionament i la veritat que Castalla no podien quedar-nos enrere. Han sigut molts mesos de treball i agrair-li molt el que sempre estigui ahí i que siga una treballadora nata conforme és. I agrair també, com no, a José Luis de l'empresa Equalita i a la coordinadora de projectes, a Lorena García, perquè també han sigut molts mesos de vosaltres de treball per a aquest plan. Nosaltres, la veritat que estàvem molt il·lusionats per fer-lo, però sempre demanàvem aquesta subvenció i mai ens la donaven i ens vau dir de veres que enguany vos la donarem i la veritat que estem supercontents perquè esta setmana passada van rebre que a través de la participació ciutadana anem a portar aquest projecte endavant, ens han donat 5.000 euros per a poder començar a treballar i agrair-vos molt perquè heu sigut aquests mesos el motor per a que puguem portar a terme ara primer la col·laboració, ara anem a fer el diagnòstic i l'elaboració d'aquest plan i vosaltres, clar, sou les que aneu a estar ahí al peu del canyó en tota la ciutadania i en les xiques i xiquetes i adolescents de Castalla per a veure quins drets i veure quines són les dinàmiques que realment volen. Ja soles vull acabar dient
que vull convidar a tota la ciutadania i sobretot a les adolescents, xiquets i xiquetes que col·laboren en aquest projecte perquè el que volem és que tant l'Ajuntament com les xiquets o les adolescents estiguen i la ciutadania estiguem tots a una, units i tots els projectes i propostes positives i constructives que necessita el nostre poble de Castellà que siga equilibrat per tots i que tots anirem a una. Sinó que moltíssimes gràcies a vosaltres per estar ahí i, per supost, des de l'Ajuntament estem molt il·lusionats en portar a terme este projecte de futur per a Castalla que creiem que li fa falta. Muchas gracias, Maite. Bueno, ahora le damos paso a José Sauquillo, que es director ejecutivo de la empresa Equalitat. Hola, bona vesprada a totes i a tots. Disculpeu per la veu perquè portem un parell de dies sense parar de parlar i estic quasi afònic o més que afònic. Res, en primer lloc, donar-li gràcies, per suposat, a l'Ajuntament de Castalla, sobretot a Maite i a Roman i a Mònica, a Roman perquè ha tingut una iniciativa prou bona per al municipi, per a la gent jove, xiquetes i xiquets i adolescents del municipi, que de segur estaran prou agraïdes i agraïts quan isca el pla, isca un ventall d'accions a desenvolupar durant els 4 següents anys i de segur que seran accions necessàries en base a un diagnòstic que anem a començar ara. Vull dir, el pla no està fet. Aquesta és la presentació de la iniciativa. Volem donar a conèixer a tota la gent aquesta iniciativa per a que participi, per a tindre la seva visió, la seva percepció, la seva opinió sobre els assumptes públics que poden tindre i les preocupacions que pot tindre la gent jove, xiquets, xiquetes i adolescents de Castalla. També volia agrair, per suposat, a Maite la seva confiança perquè estem treballant en igualtat i estem fent un treball que estem molt orgullosos en Equalitat. El 25N, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, va ser una sèrie de campanya molt bona i de segur que la gent també li agradarà prou aquesta campanya i és un plaer treballar amb Maite i, per suposat, com bé deia Maite abans, treballar amb Mònica a nivell tècnic doncs dona un suport i un recolzament que és fruit de l'èxit proper del projecte. Jo volia ser curtet en el que vaig a dir, fer una curteta presentació d'Equalitat. Som una consultora social destinada principalment a temes de persones, a temes d'infància, hem fet molts projectes d'infància, en temes d'igualtat, tant a nivell empresarial com a nivell municipal. Treballem per a 50 o 60 ajuntaments del territori valencià i estem molt orgullosos i orgulloses del treball que desenvolupem sempre en la confiança de l'equip polític de cadascun dels municipis. I treballem també temes de transparència, accés a la informació pública, responsabilitat social. Tenim un equip multidisciplinar molt potent i amb capacitats, habilitats i actitud molt bona. Tenim sociòlogues, politòlegs, economistes com Lorena, que agarrarà la paraula i farà, de segur, explicarà molt bé la metodologia que anem a seguir en aquest projecte. I res, li posem molt de cor a tot el que fem, a tot el que se fa en Equalitas, li posa molt de cor i de segur que el projecte eixirà bé en castellà, perquè ja hem fet un tester, hem fet una prova en el tema d'igualtat i està sent un projecte molt bonico i adaptat a les particularitats que té el municipi. Ho explicarà ara en seguida Lorena, ho farà molt bé, però a grosso modo dir que anem a fer un procés participatiu on el protagonista són les AMPAs, els centres educatius, els xiquets, les xiquetes, els adolescents, els grups municipals, perquè és important també tenir en compte l'opinió dels grups municipals, no només de l'equip de govern, sinó de la resta de grups que tenen la seva percepció i opinió i voluntat sobre aquest projecte. I farem moltes activitats i accions al voltant de la participació. Farem un qüestionari, eixirem al carrer per omplir aquest qüestionari,
farem un estudi quantitatiu a nivell sociolaboral, socioeconòmic de Castalla, farem també un anàlisi qualitatiu que anem a començar ja la setmana que ve. Anem a començar el dilluns amb les entrevistes en profunditat i el dijous proper amb el focus group. Per tant, ja ho ha dit molt bé Maite, però volem que la gent participi, perquè la participació propera, sincera de la gent, i serà un pla d'acció que tindrà 40, 50, 60, les que siguin, les accions que siguin, a desenvolupar per part de la regidoria de joventut i de serveis socials durant els 4 pròxims anys. Només dir, ho ha dit molt bé també Mònica, agrair a la Conselleria de Participació, Transparència, Memòria Històrica i Qualitat Democràtica que hem aconseguit, l'Ajuntament de Qualitat, de la mà, hem aconseguit aquesta convocatòria. Estem molt orgullosos perquè és una quantitat prou bona, que financia prou el projecte i res, molt contents de que el projecte tingui la subvenció de la GBA, no només per la quantitat econòmica, sinó perquè també té el vistiplau a nivell metodològic de que està donat el segell de la Generalitat com que el procés participatiu i el disseny del Pla Municipal d'Infància i Adolescència compta amb el vistiplau, com dic, de la GBA. Per tant, res, donar-vos les gràcies, Roman, Maite i Mònica, i sobretot ja avançar cap a la ciutadania, al veïnat. Moltíssimes gràcies per la participació propera que tinguem en el projecte, que de segur estem convençuts que serà un bon projecte i un projecte adaptat a les necessitats, percepció, idees, opinions de la gent jove, xiquets i xiquetes i adolescents i de la resta d'agents implicats en aquest projecte. Per tant, moltíssimes gràcies y a participar. Muchas gracias, José. Bueno, y ahora damos paso por último a Lorena García. Como hemos dicho, es la coordinadora del proyecto y nos va a explicar un poco cuál es la metodología para el diseño de este plan. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a explicar, como ha dicho Mónica, la metodología o todo lo que es el proceso que se va a seguir en el diseño de este plan de infancia y adolescencia de Castalla, que tendrá una duración de 4 años, abarcará desde el año 2021 hasta el 2025. Voy a compartir la presentación para que todos la podamos ver. Vale. Bueno, pues por hacer una breve introducción, aunque bueno, José ya ha comentado quiénes somos Equalitat, efectivamente, pues bueno, estamos especializados en igualdad, participación, transparencia pública. Tenemos una trayectoria de más de 10 años trabajando tanto para el ámbito público como para el privado y, bueno, ejecutamos proyectos de forma integral, como nosotros decimos, de la A a la Z, diseño, asesoramiento, ejecución, evaluación, comunicación. Prestamos el apoyo durante todo el proceso y para dar las cosas, facilitar, sobre todo facilitar las cosas, en este caso al ayuntamiento, y es nuestra forma de trabajar, como nosotros decimos siempre, de la A a la Z. Hay trabajamos en varias áreas, hay una pequeña infografía de los principales temas, pues igualdad, que es nuestro punto fuerte, que ya hemos trabajado y ya que seguramente muchos de los ciudadanos y ciudadanas de Castalla ya han visto parte de esas campañas que hemos ido desarrollando en temas de igualdad. Participación ciudadana, transparencia, responsabilidad social, infancia, como es el proyecto que ahora estamos presentando, y organización de eventos y comunicación. Esas son básicamente las áreas a las que nos dedicamos con todo ese equipo de personas que formamos Equalitat y profesionales expertos en cada una de esas áreas. En cuanto a lo que es el proyecto que estamos desarrollando, pues bueno, calculábamos un plazo de ejecución de unos 2 meses. También esto pues depende, se ha visto también un poco alterado por la pandemia y por las resoluciones la resolución de subvenciones que ha venido. Pero básicamente las fases que después explicaré un poco más profundamente son las que tenemos aquí. Pues bueno, hemos tenido ya reuniones de planificación. Antes de las vacaciones, en julio, tuvimos algunas reuniones ya para ir coordinando trabajos. La jornada de presentación de la iniciativa, que es lo que ahora mismo estamos desarrollando. El estudio cualitativo, en el que nos vamos a sumergir la semana que viene, como bien decía José antes, a través de las entrevistas en profundidad y de los focus groups.
El informe cualitativo, que bueno, se hace ese estudio, pero después todo eso se tiene que trasladar a un informe. El estudio cuantitativo, ahí para apoyar todas esas reflexiones, opiniones que se extraen del estudio cualitativo, pues están los datos, esos datos que bueno, nos proporciona tanto el Ayuntamiento de Castalla como pues, bueno, el portal Argos o el Instituto Nacional de Estadística en cuanto a las diferentes áreas que hemos determinado y que después también explicaré en las que vamos a incidir para ver cómo está o hacer esa fotografía de cómo está la infancia y la adolescencia en Castalla. De esos datos, evidentemente, pues bueno, también hay un informe con gráficos ilustrativos y explicados que hilen todos esos datos y nos permitan analizarlos con más perspectiva. Otra parte importante en la que pues, tenemos que llamar a la participación, y desde aquí pues, yo reitero ese llamamiento que hemos hecho todos a participar, que es en el cuestionario online para la elaboración del diagnóstico del plan, en el que preguntaremos sobre diferentes áreas y, claro, preguntamos a quiénes son los principales destinatarios y destinatarias de este plan, que son la infancia y la adolescencia. Con esos tres estudios, por así decirlo, el cualitativo, el cuantitativo, por un lado con datos y por otro lado con las respuestas que nos proporcione la ciudadanía de Castalla, elaboramos ese informe de diagnóstico en el cual vamos a basar el plan de acción. Evidentemente, pues para elaborar ese plan tenemos que saber cómo está la juventud, perdón, la adolescencia y la infancia. Entonces es como un traje a medida. El diagnóstico es para hacer un traje a medida, que es ese plan de acción. Posteriormente, pues bueno, se diseña y se maqueta el documento de forma bonita para que quede vistoso y sencillo y visual. Y por último, pues bueno, sí que habrá una última jornada, si la pandemia no lo impide, o bien tendríamos que buscar formas alternativas que, como vemos, pues bueno, podemos adaptar sin problemas en una presentación cuando ya esté el plan elaborado y ver cada año qué acciones se van a impulsar desde el Ayuntamiento de Castalla en cumplimiento de ese compromiso con la infancia y con la adolescencia. Por ahondando un poquito más en cada una de esas acciones que ya he explicado, pues bueno, esas reuniones que hemos ido teniendo en las que hemos definido pues, las vías de comunicación, los lugares en los que nos hemos reunido, en este caso pues, normalmente las instalaciones del ayuntamiento, hemos ido acordando fechas y sobre todo hemos visto a qué agentes tenemos que recurrir para hacer partícipes de este plan. En este sentido, pues tanto Maite como Román y Mónica nos indicaron a quién tenemos que llamar, a quién tenemos que entrevistar y a qué grupos tenemos que pedir opinión, sobre todo en temas de los focus groups y de las entrevistas. La jornada de presentación, pues bueno, que inicialmente iba a ser de forma presencial, pero pues bueno, ha tenido que ser de forma telemática, que es la acción que estamos desarrollando hoy, en la que estamos presentando el equipo de trabajo y la metodología que vamos a ir desarrollando. En el estudio cualitativo, que es el que vamos a empezar a desarrollar la semana que viene, el lunes, empezaremos con las entrevistas en profundidad semiestructuradas. En este caso vamos a entrevistar a 7 personas notables, nosotros en Qualitat le llamamos personas notables, personas que por su experiencia profesional, por su arraigo al pueblo, por su conocimiento en diferentes ámbitos municipales y también de la infancia y de la adolescencia, hemos considerado este equipo que tienen cosas que decirnos, tienen cosas que aportar para que, en este caso, los profesionales del equipo y los profesionales y las profesionales del equipo de Qualitat podamos conocer la situación de la juventud, de la adolescencia, de la infancia en Castalla. ¿Vale? Son personas pues relacionadas con la educación, en este caso, por lo que respecta a la infancia, los colegios, por lo que respecta a la adolescencia, el Instituto de Educación Secundaria, y luego asociaciones pues, de diverso tipo, comparsas de moros y cristianos, la música, el deporte, asociaciones relacionadas con la infancia, es decir, son agentes que tienen cosas importantes que decir y que opinar y, por supuesto, tenerse en cuenta para la elaboración del plan de acción que contiene este plan de infancia. La segunda parte del estudio cualitativo la constituyen los focus groups. En este caso vamos a hacer 4 sesiones el jueves 8 de octubre, en el que convocaremos a todo el tejido asociativo de Castalla. En este caso, esos 4 grupos
por un lado está la educación, por otro asociaciones deportivas que sabemos tienen un peso importante en Castalla, el ámbito social y asistencial y por último cultura y festejos. Convocaremos a todas las personas que están en esas asociaciones para que nos cuenten cómo ven ellos la situación de la infancia y de la adolescencia en el municipio. ¿Vale? Nosotros ahí lo que hacemos es extraemos opiniones, conclusiones, siempre son cuestiones subjetivas, es decir, es la visión de personas que no tienen por qué ser así. Cuando se hacen estudios sociológicos de este tipo, pues bueno, no todo es blanco o negro, sino que al final también hay cuestiones que quedan un poco a criterio de la persona que las ve o que opina, con lo cual, pues bueno, esa parte son criterios más bien subjetivos que luego, pues bueno, con el apoyo de las otras herramientas como es el estudio cuantitativo, tanto por el cuestionario como por los datos que extraemos de fuentes oficiales, vamos dando forma a todo el proceso de diagnóstico. En cuanto a la elaboración, que era lo que estaba explicando, la elaboración del informe cualitativo, ahí se trabajan por áreas también, tanto las entrevistas como los focus están semiestructurados porque los temas que tratamos ya están definidos y con un conocimiento también previo por nuestra parte de cómo está un poco, bueno, de lo que nos ha ido diciendo los miembros del grupo motor. En cuanto al estudio cuantitativo, como explicaba antes también, por un lado se extraen datos de fuentes oficiales y por otro lado estarían los datos municipales, ¿vale? Lo que son cuestiones más del municipio, pues cómo son los centros educativos que hay, instalaciones a disposición de la juventud y de la adolescencia, de la infancia, parques, movilidad. Tratamos muchos temas porque al final, bueno, se abarcan muchas áreas que afectan a la ciudadanía, en este caso también en general. Con todos esos datos elaboramos el informe cuantitativo, lo intentamos hacer de una forma gráfica, pues que quede claro, explicamos esos gráficos y es un informe, pues bueno, que queda un informe potente con explicaciones, con datos que nos ayudan a extraer unas buenas conclusiones. En cuanto a la otra parte de cuestiones cuantitativas, está la elaboración o el impulso del cuestionario online. Ahí lo ideal es que participe cuanta más personas mejor, porque evidentemente pues, cuanto más respuestas tengamos, más acertadas serán después las acciones que incluyamos en el plan. Por un lado, pues bueno, se elabora ese cuestionario y luego el impulso que hay que darle, sobre todo en labor de difusión y de fomento de la participación, sobre todo pues bueno, de los destinatarios y destinatarias de la infancia y de la adolescencia. Sobre todo, pues bueno, redes sociales, web del ayuntamiento, todos los recursos que estén a nuestro alcance. También, por parte de Qualitat, esas campañas a pie de calle, el acercarnos a los colegios, a los institutos para hacer partícipes a toda la ciudadanía, en este caso a los principales destinatarios del plan, para que den su opinión, que rellenen ese cuestionario, en el que, pues bueno, hablaremos, o se les preguntará, mejor dicho, sobre diferentes áreas. En este caso hemos definido 7 áreas que son en torno a las cuales va a girar también el plan de acción, porque al final, pues bueno, hay que definir una serie de cuestiones y de ámbitos sobre los que actuar. En este caso, pues bueno, salud y bienestar, educación y empleo, el acceso a la información y a la participación, cómo participa la infancia y la adolescencia en Castalla, cuestiones de movilidad, de espacios urbanos, medio ambiente, sostenibilidad, la protección y la promoción social de la familia, cultura, deporte, ocio, tiempo libre, igualdad, interculturalidad. Bueno, hay problemas como son, por ejemplo, temas de drogodependencia, desempleo, que afectan, o temas de acoso en este caso sería escolar, que afectan a esta población diana. Entonces, pues son cuestiones que hay que preguntar, ver, porque hay veces que bueno, hasta que no se pregunta no se sabe el calado de los problemas, porque a lo mejor podemos conocer de algún caso de acoso en un colegio o en un instituto, pero a lo mejor conocemos algo aislado, pero resulta que no es tan aislado. Entonces también este cuestionario no solamente nos va a servir para ver qué opinión, qué necesidades tienen, sino también para detectar determinados problemas
que pueden estar ocurriendo y pasar desapercibidos, siendo cuestiones graves y de importancia, con lo cual el plan no solamente es pues eso, el ver necesidades, sino que también se pueden detectar problemas los cuales hay que atajar, en este caso desde el ámbito público, y bueno, pues servicios sociales y juventud son las concejalías directamente implicadas. Una vez que tenemos esas respuestas, bueno, el cuestionario se dará una semana, 2 semanas, lo que mejor consideremos para que se le dé respuesta y obtener un grado satisfactorio de contestaciones. Y con esos datos nosotros, bueno, tenemos decir que ese cuestionario se realiza a través de una plataforma muy potente, Typeform, que es el que utilizamos aquí en Equalitat. Es muy flexible, muy intuitivo y muy sencillo, y luego aparte a nosotros como profesionales nos permite la extracción de datos sencilla para luego la elaboración y tratamiento pues, tanto de los gráficos como de explicar qué quieren decir todos esos datos que extraemos. Hacemos también un informe con esos gráficos y esos datos que hemos extraído del cuestionario, que se incluye en el plan y que es una herramienta más de todo el diagnóstico. Una vez tenemos ya los datos extraídos, tanto del estudio cuantitativo como del cualitativo, ponemos todo eso en común, extraemos unas conclusiones en base a esos datos extraídos y lo que hacemos es desarrollar el plan de acción, ese traje a medida que decía antes, a desarrollar durante los 5 años que tendrá de duración o de vida el primer plan de infancia y adolescencia de Castalla. Todo ello, pues bueno, al final dirigido a mejorar las condiciones de vida, el bienestar, la salud, las relaciones de la población diana de este plan. Todo ello se maqueta en un documento, pues como explicaba antes, un documento visual, entendible, y ahí queda a disposición, en este caso, pues, bueno, del ayuntamiento, de la ciudadanía, de cualquier persona que lo quiera consultar. El acto final o la acción final pues, consistirá en presentarle a la ciudadanía esas acciones. Ahora les estamos presentando el cómo y a la finalización de todo este proyecto les presentaremos el qué conclusiones hemos extraído y qué acciones vamos a desarrollar. Esas acciones quedarán calendarizadas en el plan durante esos 4 años y el ayuntamiento, en este caso, pues, se compromete a ir implementando todas esas acciones en la mejora de la calidad de vida y de las condiciones, en este caso, pues, de la infancia y la adolescencia, que como decía, era la población a la que va dirigida. Finalmente, pues bueno, aquí de forma visual pues hemos hecho un pequeño cronograma de desarrollo del proyecto. Hay algunas acciones que todavía pues hay que definir o calendarizar, ponerles un día, porque dependen un poco de condiciones externas, pero básicamente pues bueno, los 2 meses que tiene de duración el proyecto y bueno, la jornada final que también quedará definida. Normalmente pues bueno, esto a 31 de octubre estaría todo terminado y bueno, presentarse se podría presentar incluso un poquito después, pero vamos en tiempo y plazo para cumplir con este cronograma, ¿vale? Y por mi parte, pues reiterar esa llamada a la participación de la infancia y de la adolescencia, sobre todo de Castalla, también hacer partícipes a los padres, madres, personas tutoras, de todas esas personas que son las protagonistas de este plan, para que participen, para que den su opinión, propongan, manifiesten necesidades, problemas que ellos y ellas hayan detectado y rellenen ese cuestionario y participen en tanto, pues en el caso de las entrevistas ya están cerradas, pero también en esos focus groups y al final pues seguro que con a mayor participación saldrá un plan de mayor calidad y más ajustado a las necesidades de todos y todas en el municipio de Castalla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nada, riesgo de ser pesada, vuelvo a reiterar os animo a que participéis en este proyecto que para nosotros es tan ilusionante. Y nada, deciros que la empresa Equalitat se pondrá en contacto con todos los agentes implicados y que tanto Maite y Román desde sus concejalías como yo desde Servicios Sociales nos ponemos a vuestra disposición para todo aquello que nos queráis comentar o dudas que tengáis. Muchas gracias.